Bueno, mis amados hermanos, como cada mes estamos tratando un tema diferente, este mes nos corresponde el mes de sanidades. Así que vamos a estar tratando todo este mes la sanidad física, sanidades emocionales, liberación. Vamos a estar ministrando un día liberación. Vamos a estar hablando también de sanidad financiera de pronto. Conforme lo que el Señor nos vaya dirigiendo, vamos a ir hablando. Yo quiero que me acompañen, por favor, a la palabra del Señor en esta noche. Rápidamente. Dice Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Diga conmigo: toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, a los afligidos, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén y amén. Levante su mano y oramos. Padre, gracias te damos en esta noche, amado Señor. Estamos iniciando este proceso, este tiempo de predicaciones, de mensajes en cuanto a las sanidades. Te pido, amado Señor, que seas tú glorificándote en medio de nosotros, que seas tú, Señor, derramando tu gracia sobre cada uno de nosotros en este tiempo, sobre las personas que van a venir en los próximos días. Que seas tú, Señor, obrando tu gracia y tu bendición desde el cielo, para que nosotros podamos recibir sanidad, para que nosotros podamos recibir liberación. Padre, gracias te damos porque tu presencia está en este lugar. Yo bendigo a cada persona que está aquí, las personas que han venido por primera vez, bendícelas, y quedamos en tus manos, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero decirles a todos ustedes que este es un tema que me apasiona a mí profundamente. Este es un tema que personalmente me apasiona, porque cuando uno habla de sanidad, una de las mayores cosas que suceden hoy en día es las enfermedades, o son las enfermedades y las aflicciones que atravesamos los seres humanos. Y me apasiona porque puedo ver y he visto milagros tremendos aquí en la iglesia. Hemos visto sanidades de gente pararse de una silla de ruedas aquí en la congregación. Personalmente he sido testigo también de liberaciones, cómo el Señor se mueve en medio de nosotros a través de liberaciones. Y Dios, hermano, es un Dios poderoso y maravilloso. Ahora, quiero compartir un testimonio. Algunas personas que nos conocen enviaron una petición esta semana de un joven que había, pónganle cuidado a esto, un joven que había quedado atrapado en la piscina del Parque de la Caña, en la piscina de olas. Este joven tiene 19 años. Y como que algo sucedió con él, porque él sabía nadar. No es un joven de la iglesia, sino que es un joven de una hermana que nosotros conocemos, que asiste a otra congregación y es, digamos, familiar de nuestra familia. Así que nos llamaron y dijeron: pastor, ore por un joven que se llama, se me va el nombre, Joan. Estuvimos orando por él, y específicamente el día de ayer nos pidieron que oráramos por él, porque hace 9 días estaba entubado, tenía problemas, ya lo habían descartado, como que no tenía, ¿cómo se dice?, alternativa alguna. Estaba compartiendo de este joven que se llama Joan Steven,
tiene 19 años y estaba hospitalizado hace 9 días. Parece ser de que estuvo mucho tiempo debajo del agua y las personas se demoraron en sacarlo porque pasaron por protocolos, imagínense eso, por los protocolos de bioseguridad. Se demoraron en sacarlo y se lo llevaron y llevaban 9 días entubado. Los médicos decían, tiene muerto el cerebro. Pónganle cuidado a esto. Tenía muerte cerebral, estaba como un vegetal y nos pidieron que oráramos. Ayer nos unimos todos en oración y ayuno. Miren lo importante que es unirnos en oración y ayuno. Nos unimos vía virtual, estuvimos orando por él, mi esposa y yo oramos, y nos escribe la abuela del joven, que es cristiana, que en el momento, escuche bien para los que me escuchan por Facebook o YouTube, desde el momento en que estuvimos orando, el joven volvió a la vida. Después, aleluya, gloria a Dios. Después de estar entubado 9 días, en el momento en que estábamos orando y ayunando, ayer en la mañana, despertó y comenzó a hablar. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ese milagro? Vamos, denle un buen aplauso a Jesús. Aleluya. Entonces, yo creo que la iglesia, escúcheme bien, la iglesia, cuando hablo de la iglesia me refiero a todas las congregaciones, debemos volver otra vez a ver esto, pero de manera mucho mayor. ¿Cuántos dicen amén? Yo personalmente soy amante de ver el poder de Dios en acción. Soy amante de esto. Y quiero tomar este versículo de Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Fíjese que Jesús enseñaba y predicaba, ¿sí? Son dos cosas que tienen que haber en la iglesia. Una cosa es la predicación y otra cosa es la enseñanza. A veces uno como predicador enseña y predica al mismo tiempo, ¿sí? Pero me impacta lo que dice siguiente, dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué Mateo escribe esto guiado por el Espíritu Santo? Lógicamente quería dejar una reseña de que el ministerio de Jesucristo, cuando él empezó su ministerio, él no solamente predicaba y enseñaba, sino que demostraba el poder de Dios. Diga conmigo: demostración del poder de Dios. El evangelio, mis amados hermanos, no se puede quedar únicamente en enseñanza y en prédica. Tiene que haber una vivencia. Nosotros tenemos que vivir y experimentar lo que predicamos y enseñamos. Usted no se quede únicamente escuchando una enseñanza, usted no se quede únicamente escuchando una prédica. Usted tiene que experimentar a Dios. De pronto a ti te ha faltado experimentar a Dios, y por eso es que muchas veces nosotros nos sentimos como que nos falta algo en la vida cristiana. Le coloco un ejemplo. La Biblia dice que hay que orar, y nos vamos para la casa. Sí, señora, sé que hay que orar, pero si usted no va a su cuarto, o yo no voy a mi cuarto y me arrodillo y oro y adoro a Dios, y en ese cuarto comienzo a experimentar la paz de Dios, el amor de Dios, el evangelio queda sin una parte. Y por eso es que la iglesia debe volver a lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? La iglesia tiene que volver a experimentar a Dios, que el gozo vuelva a las congregaciones, que el hablar en lenguas vuelva a la iglesia, que las sanidades regresen, que los milagros ocurran. Yo deseo en este mes que vamos a estar hablando de sanidades, milagros y liberaciones, que esta congregación crezca en fe en un nivel mayor, para que logremos ver grandes cosas de parte de Dios en nuestras vidas. Amén. Aleluya.
Entonces, fíjese que Jesucristo no solamente enseñaba, sino que predicaba y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros estemos enfermos. Voy a volverlo a decir. Dios no quiere que tú estés enfermo. Estoy hablando de enfermedad física y vamos a estar hablando en los próximos días cómo mantener la sanidad, porque la sanidad hay que mantenerla, cómo cuidarnos, cómo recibir la sanidad. Eso lo vamos a estar hablando, así que no te pierdas ninguno de estos tiempos que vamos a estar hablando. Entonces dice la Biblia que Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué? Porque Él no podía predicar. Yo me coloco en los zapatos de Dios. Dios en su inmensa gloria, en su inmensa majestad, en la persona de Jesucristo, Jesús conociendo la gloria del Padre, viendo la aflicción y las dolencias que la gente tenía. Yo me pongo en los zapatos de Jesús. Si personalmente yo como pastor quiero ver a la gente sana, cuánto más Dios, que Él es el sanador. La Biblia dice que Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Entonces imagínate Jesús parado viendo a la gente paralítica, viendo a la gente con aflicciones, con tormentos, ¿sí? Cuando uno va a una clínica, ¿verdad? Y ve esa realidad, ese panorama fúnebre, permítame decirlo de esa manera, ese panorama gris. Uno quisiera que toda la gente se levantara y saliera de allí inmediatamente. Entonces, fíjese que el Señor quería ver a la gente sana, deseaba ver al pueblo sanado. Ahora mire lo que dice el versículo 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver a su pueblo sano. Si de pronto tú estás aquí esta noche y estás padeciendo algo, a veces hay enfermedades que son pasajeras, pero también hay enfermedades que son crónicas. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad crónica, ¿cierto? La hipertensión es una enfermedad crónica. La pregunta que yo me hago es: ¿será que Dios no quiere tocarnos y sanarnos? Claro que sí, claro que sí. Ahora quiero entrar en mi tema. Simplemente quería dar la introducción para que viéramos que el ministerio de Cristo Jesús tiene la sanidad. Yo me preguntaba en esta mañana que hacía el mensaje, ¿qué es la sanidad divina? Mi mensaje esta noche se llama sanidad divina. ¿Qué es la sanidad divina? Y yo pude encontrar 4 respuestas. Pero antes de decirles qué es la sanidad divina, quiero explicar qué es la palabra sanidad. Lógicamente, la palabra sanidad significa sanar, curar o ser salvo por completo de una dolencia, enfermedad, etc. Es decir, cuando hablamos de sanidad, estamos hablando de que Dios quita esa aflicción, ese problema, esa molestia que tenemos. Y la Biblia, si leemos por ejemplo el Evangelio de Lucas, capítulo 5, acompáñame por favor, versículo 17. Juan Pablo, ¿me ayudas? Gracias. Lucas capítulo 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Fíjense que el Espíritu Santo estaba con el Señor para sanar. El Evangelio nos dice que donde quiera que Dios iba, el Señor sanaba. El Señor quiere quitar esa aflicción de nosotros, de nuestro cuerpo, porque donde quiera que Él iba, sanaba. Hubo un momento en donde el Señor no hizo milagros, y fue en su tierra, ¿sí? Dice que vino a Nazaret, donde fue criado, y la Biblia habla de que
la gente empezó a ver a Jesús, empezó a menospreciar a Jesús. Entonces dice la Biblia que no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Porque claro, como lo vieron niño, lo vieron que jugaba con ellos, de pronto dijeron, bueno, este no es el carpintero que estaba con nosotros acá tiempo atrás. Entonces la gente menospreció a Jesucristo y no entendieron que Él era el ungido y que el poder de Dios estaba con Él para sanar. Entonces, tomando esto, la sanidad divina es un aspecto importante dentro del ministerio de Jesucristo para el día de hoy. Para el día de hoy. Yo creo que en la iglesia, y vamos a estar orando todos estos días de culto, vamos a estar orando por los enfermos, y yo le voy a pedir a usted que abra su mente y su corazón, porque a veces nos da pena pasar adelante, porque bueno, siempre el pastor ha orado por mí, pero yo quiero que en estos próximos días, si en tu vida hay algo como tan pequeño, como un pequeño quiste o una verruga, digamos así, y eso te molesta, o un problema en los ovarios, o una aflicción en tu parte respiratoria, una rinitis, cualquiera que sea esa aflicción, abras tu corazón y nos dispongamos en esta noche para recibir del Señor, para recibir del Señor. Apunta estas, si quieres, apunta estas 4 definiciones que tengo para que estemos orando después de darlas. La primera definición que tengo de lo que es la sanidad divina es lo siguiente: es el regalo que Dios nos dio en la cruz, juntamente con la salvación. Es el regalo que Dios nos dio en la cruz, juntamente con la salvación, al morir Jesucristo por nosotros y derramar su sangre por todos nosotros. Es el versículo clave, Isaías 53. Vamos a leerlo, yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero vamos a leerlo nuevamente. Isaías 53, verso 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos, diga conmigo, fuimos nosotros curados. Atiéndeme acá. Nosotros no podemos desligar la salvación de la sanidad divina. Tú no puedes desligar. Así como tú fuiste salvo, levante la mano los que han sido salvos. Ok, así como tú fuiste salvo o salva, así tú puedes ser sano. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo muere en la cruz, Él no solamente te estaba salvando, sino que también estaba proveyendo sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es muy importante que tú y yo abramos nuestra mente y nuestro corazón para creer por nuestra sanidad hoy y durante todo este tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como tú fuiste salvado, tú puedes ser sanado. Y voy a empezar a entrar en materia. Como les decía, he visto muchas sanidades. Yo he visto muchas sanidades antes de ser pastor, y ahora siendo pastor mucho más. He visto personas siendo sanadas de cáncer, de lupus. Una señora un día vino acá, la trajeron en una silla de ruedas, y era una señora que estaba pesando, creo que con unos 45 kilos aproximadamente, estaba muy delgada. Eso pasó hace como unos 8 años, 10 años. Y la señora la trajeron por acá, la trajo una hermana de la iglesia, y me dijeron: pastor, los médicos le dan semanas de vida, ni siquiera meses. Así que oré por ella, el Espíritu Santo vino sobre ella,
ella cayó al piso, porque cuando viene el poder de Dios, algunas personas caen al piso, no todas. Sobre ella cayó al piso y empezó a toser. Fue un proceso de liberación en ella. Recuerden que los demonios son espíritus y los espíritus salen del cuerpo a través de muchas maneras, ¿sí? Una de ellas es tosiendo y vomitando, la más general de ellas, ¿sí? Y a veces la persona dice: tengo náuseas. Por ejemplo, si usted ha salido del culto y de pronto ha salido con náuseas y usted pues no ha comido nada que le haya caído mal, posiblemente el Señor está liberando tu vida. Ese día oramos por esa señora, comenzó a toser y ella se levantó, no podía asearse, no podía vestirse y se fue caminando. Y a partir de ese día el Señor la sanó de lupus, cuando es una enfermedad incurable. Y quiero darle la gloria a Dios. Ella estuvo aquí con nosotros hace un mes, se sentó en la parte de atrás y está, para la gloria de Dios, bien. ¿Cuántos damos gloria al Señor por eso? Entonces, si hemos visto sanidades de cáncer, sanidades de lupus, una vez llegó un joven en una silla de ruedas. Eso sucedió hace como 15 años. Y quiero traer a ese evento que sucedió, porque hemos visto a mucha gente pararse en la silla de ruedas, pero con ese joven fue algo especial, porque cuando yo lo vi llegar, el Señor me dijo: ora por él. Así que oré por él. Le habían pegado 3 tiros y parece ser de que uno se alojó en la columna. Y oré por él. Inmediatamente empezamos a alabar a Dios y yo lo sostuve la mano y lo paré en el nombre del Señor Jesucristo. Y el joven empezó a caminar, lógicamente no como nosotros, pero empezó a caminar. A partir de ahí ese joven quedó sano. Estuvo viniendo unos días a la iglesia, pero después no regresó. Hace como unos 8 años hablé con él y le dije: ¿tú recuerdas ese evento? Me dice: sí, pastor, claro, nunca lo voy a olvidar. Está totalmente sano, camina como cualquiera de nosotros. El Señor lo levantó de esa silla de ruedas para la gloria de su nombre. Aleluya. Entonces, la sanidad es la provisión que Dios te dio, o el regalo que Dios te dio en la cruz. No necesitas, atiéndeme acá, no necesitas tener, ¿cómo diría yo? Tener, como cuando uno le piden que requisitos. Porque hay gente que dice: no, pastor, es que yo creo que a mí el Señor no me sana, porque es que mire, yo he sido borrachín, yo he sido esto, he sido lo otro, he sido... ¿Sí? No. La sanidad es la provisión que Dios dio en la cruz. Ahora, hay gente que Dios la sana y no vuelven a la iglesia. Y yo personalmente, yo no tengo nada que decir ahí, porque si Dios la sanó, esa persona posiblemente sea tratada por Dios más adelante de otra manera, porque Dios tiene propósitos. Pero lo importante, claro, lo importante, y tú lo debes entender, es que si Dios te sana y te libera, es que tú debes vivir para la gloria del Señor. Y tú debes entregarle tu vida al Señor. Porque de nada sirve que el Señor nos sane y que nosotros no vivamos para las cosas de Dios. Entonces, es un regalo que Dios nos da. Número 2, apúntelo, es la obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Es la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, restaurándonos y liberándonos. Es la obra por medio del Espíritu Santo, restaurándonos y liberándonos. Hechos capítulo 10 versículo 38, un versículo que me fascina. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando
a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjese que es la obra del Espíritu Santo. Por eso la sanidad no es la obra de ningún hombre. Es la obra del Espíritu Santo a través de su pueblo, a través de su iglesia. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que quiere tocar tu cuerpo. Atiéndeme acá. Yo he visto sanidades así, de esta manera. Llega una persona, un hombre de Dios, y toca a otra persona. Dice: sé sano en el nombre de Jesús. Y la persona queda sana. Es la obra del Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios. He visto también, por ejemplo, cómo Dios obra a través de la oración general, ¿cierto? Hay un hombre de Dios orando y yo estaba, por ejemplo, un día en una iglesia. Ese día mi esposa y yo nos fuimos de paseo con nuestros hijos estaban pequeños, y en la ciudad donde estábamos fuimos a una congregación y entramos a esa congregación ese día, gracias a Dios, y yo estaba allí sentado, o no, estaba de pie porque era el momento de las sanidades. Y les voy a decir literalmente qué pasó. Había una señora aquí, otra señora acá, otra señora acá, y cuando el pastor y el predicador empezó a orar, la gente en todo el auditorio empezó a ser tocada por el Espíritu Santo. No había imposición de manos. No había imposición de manos. Pero la gente toda en el auditorio comenzó a recibir. Por eso esta noche el Espíritu Santo te puede tocar allí donde tú estás. Aleluya. Porque es el Espíritu Santo de Dios a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Número 3, estoy terminando. Número 3 es el resultado de la manifestación del reino de Dios y de la predicación del evangelio. Es el resultado, la sanidad divina es el resultado de la manifestación del reino de Dios y de la predicación del evangelio. Lea, por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 20. Marcos 16, versículo 20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Fíjese que la sanidad divina es la manifestación del reino de Dios y que se da a través de la predicación. Es decir, los milagros siguen a la predicación de la palabra del Señor. Por eso donde se predique a Jesucristo, donde se predique el reino de Dios, es como si se abriera el cielo para que los milagros vengan. Hace muchos años yo iba a una empresa, iba cada viernes, estaba a las 7 de la mañana en Palmira, en una empresa llamada La Regalona. Un pastor me conectó con esa empresa y tenía más o menos unos 40 empleados, 30, 40 empleados. Así que yo iba cada viernes y yo les llevaba el mensaje de salvación. Pero ya con el transcurrir de las semanas, yo comencé a notar que como que el Señor me indicaba que yo debía ir un poquito más allá. Así que un día prediqué o enseñé y me puse a orar por las personas. ¿Sabe qué sucedió? Sucedió que todos esos empleados comenzaron a temblar. El poder de Dios cayó sobre ellos. Muchos fueron liberados. Ocurrieron unas cosas impresionantes en una empresa. Y pude, gloria a Dios, llevar a toda esa gente a los pies de Cristo Jesús. Entonces, cuando se predica la palabra de Dios, hermanos, los milagros van a suceder, las sanidades van a suceder. Dice la Biblia que el Señor les ayudaba. Dice que ellos predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Es decir, la palabra que era predicada, el Señor la confirmaba ¿con qué? Con señales. ¿Cuáles eran esas señales?
lógicamente, sanidades, milagros y liberaciones. Amén. Y último, ¿qué es la sanidad divina? Es un don de la gracia de Dios para todos los que creemos. Es un don o un regalo de la gracia de Dios para todos los que creemos. Gálatas capítulo 3 versículo 5 dice así. Gálatas 3:5 dice así: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjese que la misma manera en que nosotros somos salvos, atiéndame acá, la misma manera en que nosotros somos salvos, también somos sanados por la fe. Así que si tú estás en esta noche enfermo, quiero invitarte para que oremos y para que le creamos al Señor. Puestos de pie, mis amados, quiero que vengan acá las personas que necesitan sanidad física, una dolencia, un problema en tu cuerpo, una enfermedad crónica, problemas en los pies, problemas de pronto de diabetes, de azúcar en la sangre, problemas de hipertensión. Quiero que vengas acá, problemas de insomnio, personas que han pasado por algún problema físico. Quiero que vengan acá. Quiero que venga el joven que está allá, Jefferson, ven. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muy bien, damos gracias a Dios. ¿Alguien más necesita oración en esta noche? ¿Alguien más? De pronto has tenido problemas de sobrepeso. Quiero orar por personas que tienen problemas de sobrepeso. Yo he visto personas bajar de peso después de una oración. He visto personas. Una vez estábamos orando en un lugar y yo pude ver cómo las personas tosían, vomitaban. Yo tuve una experiencia con un joven que un día me dijo: pastor, yo vendo drogas, así me dijo, y soy uno de los más fuertes de este sector. Hermano, esa liberación fue impresionante. Fue impresionante. Levante sus manos allá. Vamos a orar. Vamos a orar. Hay alguien que sufre de gastritis, problemas en el colon. Quiero que pases adelante. De pronto tienes muchos gases. Quiero que pases adelante. Dios va a tocar tu cuerpo. Vamos a hacer una oración en esta noche. Quiero guiarte en una oración. Levanta tus manos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, diga conmigo: Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque estamos creyendo lo que dice tu palabra. Y tú nos has hablado, Señor. Y tú nos dices en tu palabra que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz. Así que en esta noche yo quiero disponerme para recibir sanidad y liberación en mi vida. Diga: yo renuncio a toda enfermedad en mi cuerpo. Yo renuncio a toda dolencia. Yo renuncio a toda aflicción que tenga o haya tenido, en el nombre de Jesús. Por la palabra que el pastor ha predicado, yo declaro mi vida sana en el nombre de Jesús. Y yo declaro que estoy bajo la sombra del Omnipotente. Y lo que ha estado en mi cuerpo por tantos meses o semanas o años, en esta noche declaramos que se rompen las cadenas, las enfermedades y los yugos en el nombre de Jesús. Y declaramos que estamos sanos por la llaga de Cristo. Renuncio a la hechicería, a la brujería, a todo lo que en el tiempo atrás yo haya hecho que no te glorifique. Levante su mano y dígale: Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús.
Recibo por la fe. Recibo por la fe. Otra vez, recibo por la fe. Otra vez, recibo por la fe mi milagro, mi sanidad, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor.